Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por acompañarnos en este propósito de compartir información oportuna para que de una forma u otra nos lleve a niveles de conciencia social, de conciencia colectiva. Vamos a exigir nuestros derechos, vamos por supuesto a cumplir nuestros deberes. En el día de hoy nosotros tenemos que hablar de lo ocurrido el pasado 1 de mayo porque conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores, fecha oportuna para conversar, debatir y puntualizar con expertos sobre el trabajo, la situación actual en República Dominicana. Nuestra Constitución dispone en su artículo 62 que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del mismo fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo, la concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado. Sin embargo, nos preguntamos qué tanto se cumple con este mandato, pues la persistente tendencia en la economía dominicana de una tasa de desempleo que supera significativamente la región revela problemas estructurales en la economía del país que limitan la generación de empleos. Hoy, en Así las Cosas, conversamos sobre trabajo, situación actual. Acompáñanos. De regreso en Así las Cosas, iniciamos de inmediato nuestra conversación. Tenemos poco tiempo y sabemos que es mucho en materia laboral lo que debemos hablar para analizar la situación actual en la República Dominicana. Conversemos con Fernanda Frías, ella es abogada constitucionalista y experta en derechos humanos. Aquí está acompañándonos también Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Y nos acompaña en esta ocasión José Gómez Cerda, quien es periodista y escritor especialista en trabajo social y seguridad social. Ellos y ella han estado aquí anteriormente en Así las Cosas hablando del tema laboral y otros temas de aspecto constitucional relacionados a derechos humanos. Yo creo que es importante iniciar por ahí porque no sé qué tan consciente sea la ciudadanía sobre este derecho humano, este derecho constitucionalizado y también cuando se habla de exigencia de los mismos para movilizarse a través de los derechos ejercidos sociales y políticos para reunirse y bueno, ir más allá del sindicalismo, sino lograr que estas cosas sean una realidad. A ver, Fernanda. Muchísimas gracias, Tatiana, por haberme invitado nueva vez a tu programa y muy buenas noches a todo el público que nos está viendo en este momento. Tenemos que tener en cuenta que el derecho a laborar es un derecho social de carácter prestacional, que esto significa, bueno, que el Estado debe de implementar acciones positivas para el ejercicio efectivo de este derecho. Esto no incluye que el Estado tenga que proveerle a todos los ciudadanos un trabajo digno. Claro, ese sería el ideal, pero a lo que sí el Estado está obligado es a garantizar unas condiciones mínimas o el mínimo vital o garantías mínimas y también a promover y fomentar lo que son las creaciones de empleo que cubran las necesidades del Estado. Con respecto a las garantías mínimas, muchos se preguntarían cuáles serían estas. Eso tiene que ver con lo que es el salario, la cesantía, el preaviso, el descanso, el pago de las horas extras, entre otros. Me voy a detener aquí para hablar un poquito sobre varios aspectos. Salario, preaviso y cesantía. Con relación al salario, no debemos de ver el salario como algo solamente numérico, sino un elemento fundamental y esencial para el desarrollo y el progreso de la persona como ente productivo dentro de la sociedad, que le permite a él salir incluso del estancamiento. Esto tiene varios aspectos que se deben cumplir incluso al momento de estandarizar lo que es el salario mínimo. Por ejemplo, de que dicho salario alcance para sostenerse a sí mismo y a su familia como cabeza y jefe de esa familia, que le permita a sí mismo tener una salud adecuada, educación digna, una alimentación digna por igual y también que tenga acceso a una vestimenta adecuada y que esta remuneración le alcance para recrearse.
Estamos hablando de en muchos casos 13,000 o 15,000 pesos. Exactamente. Entonces vemos, por ejemplo, que el salario mínimo de la República Dominicana, el más bajo entra en 9,000 y algo de pesos, es más, el más alto en 15,000 y tanto de pesos. Sin embargo, en la alimentación vemos que la canasta básica es de 29,000 pesos. También otra situación es que la remuneración debe alcanzarte para suplir todo lo que es los servicios básicos domiciliarios. ¿Qué pasa en este aspecto? Estamos en una sociedad donde a situaciones que el Estado debe de resolver de manera colectiva. Como la seguridad, por ejemplo. Por ejemplo, no exactamente, sino a situaciones que debe de resolver de manera colectiva de servicios domiciliarios como es la energía eléctrica, el acceso al agua. La ciudadanía lo está resolviendo de manera individual. ¿Cómo? Por ejemplo, un ejemplo del agua, comprando botellones de agua, comprando camiones, teniendo cisterna, tinaco, pozo con bombas sumergibles para poderse suplir esa necesidad básica que es el Estado quien debe de garantizarlo. Entonces, debemos de preguntarnos si ese sueldo mínimo, aparte de todos los aspectos que debe de cumplir, también te alcanzaría para suplirte esas necesidades básicas que es el Estado quien te la debe de garantizar, como el acceso al agua, que es algo fundamental completamente. No hay forma. Con esa explicación bastante fácil y sencilla, yo creo que cualquier persona ha entendido fácilmente todo esto. Entonces la respuesta es no. Estas cosas se discuten en medios de comunicación, tenemos muchos años y desde aquí, bueno, aplaudir y saludar a todos los sindicalistas, hombres y mujeres que desde hace tantas décadas han estado peleando, luchando, batallando por nuestros derechos. En números, Pepe, vamos a hablar de todo eso lo que nos comentaba Fernanda, pero en números. ¿Qué cantidad de dominicanos y dominicanas está en ese sueldo mínimo, entre esos 13,000, 15,000? Las estadísticas varían dependiendo de quién las haga. Año tras año tenemos ahí unas diferencias, pero si ustedes han trazado esas realidades, no solo por lo que se dice en estadísticas, sino por lo que viven, cuéntame. Mira, hay un asunto en lo que Fernanda está diciendo que nosotros debemos entender. En el rango de los trabajadores que están en los salarios mínimos, que van de los 15, 13, etcétera, se puede entender que esos trabajadores son la mayoría. O sea, la mayoría de trabajadores están en ese rango, incluido lo que tiene que ver con Estado, lo que tiene que ver con gobierno. Mayoría que el 50%. Estamos hablando de 57, 58%, etcétera, etcétera. Pensionados que también son parte de lo que reciben, ¿verdad? Diríamos una pensión, pero una pensión también implica capacidad de consumo de la persona, claro, si fuera digna, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de consumo tan limitada es lo que hace que inclusive los mismos empresarios se quejen de la poca disponibilidad entonces y capacidad de adquisición, por ejemplo, de productos que tienen esa persona. O sea, ellos lo admiten, ¿verdad? Ellos mismos dicen, bueno, aquí hay una capacidad de consumo, la economía se siente, a veces te dicen paralizada, pero no se quiere ver. Entonces, ¿qué se debe precisamente? A la limitación en esos ingresos que esas personas reciben. Y el presidente de la República, una alocución, dijo, no entiendo cómo alguien puede vivir con 10,000 pesos. El presidente de la República, sí. Él tiene empleados, ¿verdad?, que viven con 7,000 y pensionados con 5,117 pesos. Pero nadie quiere, inclusive, hacer ese examen a fondo, porque cuando tú lo propones, por lo general, hay gente que te dice, bueno, para poder hacer ese ajuste en los salarios y pagar esa deuda social que se tiene con esos trabajadores, necesitamos hacer cierto nivel de reforma. Y cuando te proponen las reformas, ahorita hablaremos de eso, son reformas que muchas veces, si las aceptáramos, ¿entiendes? Supuestamente vamos a ganar según se plantea, pero también podemos perder conquistas que ya están establecidas históricamente.
Ya, y la gente que, bueno, en una ocasión, recuerdo Rosario Espinal decía en este espacio que muchos de nuestros dominicanos y dominicanas se ayudaban por las remesas. Hay una realidad allí que no se puede ocultar del microtráfico, gente que está en estos negocios ilícitos y es la forma de sobrevivir. Aparte los chiriperos, o sea, las mujeres y hombres que están en el negocio informal. Hablemos de eso, porque cada vez son más también. Tú sabes que muchos economistas hablan del empuje de ciertas personas cuando salen del mercado de trabajo. Dicen, ¿hacia dónde se empujan? Entonces ellos dicen, hacia los laterales. Yo sé que sabrá mucho ella de eso. Y se habla de hacia los laterales. Cuando hablan de lateralidad, ¿qué te están diciendo? O te están mandando, si tú estabas en un trabajo formal, te empujaron hacia el motoconcho. Te empujaron hacia un trabajo informal precario, pero también te empujaron al microtráfico y te empujaron a la delincuencia también, al atraco. ¿Tú ves? Entonces, es un empuje que tú dices, bueno, tiene poco de positivo porque cualquiera de las categorías, entiendan, que ser motoconchita no es lo mismo que ser un atracador, ¿no? Y ser, por ejemplo, tener un ventorrillo o vender en una esquina, en una mesa, no es igual a ser alguien que trabaje en el microtráfico, pero como quiera, la precariedad prima en esa acción que esa persona está realizando. Entonces, es un empuje que no se da hacia arriba. Es decir, no es una categoría que se da hacia arriba. Bueno, yo llegué a un sitio y con mi preparación pude ascender. No, es ir a una lateralidad que me empuja a un trabajo que, como tú dices, puede caer en el campo delictual. Que a eso también eso se está dando mucho en el país. hay que sumar el tema de la desigualdad social, que somos de los 4 países más desiguales de la región, tengo entendido de acuerdo a Oxfam, y el tema de la impunidad, o sea, cuando ves tú que en tu cara se te burla, o sea, por todos los casos de corrupción que tiene República Dominicana y han sido bastante escandalosos y sonados, entonces la gente dice, ¿por qué yo no? A ver, números, esos números que la gente puede entender, mujeres, hombres, los jóvenes también, que es un sector bastante preocupante. Yo tengo aquí unos datos, ustedes me van corrigiendo. El nivel de desempleo de la población entre 15 y 24 años, 12.9, siendo el mayor porcentaje entre las mujeres que entre los hombres, 20.7 si hablamos de mujeres y 8% para los hombres respectivamente. Siempre se habla de esa desigualdad y de esa brecha salarial entre hombres y mujeres y somos muchas veces las que más trabajamos. Bueno, para hacer un análisis e interpretación de la realidad social es necesario partir de un conocimiento de la historia de esto. Y a veces olvidamos cómo ha sido la historia. Lo que nos da a entender a nosotros es que la situación social ha cambiado en el país. Y, por ejemplo, el sindicalismo y la seguridad social fueron hechos para el sector formal. Al encontrarnos con un porcentaje tan alto de informalidad, nos desubica y no podemos nosotros ver la realidad. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Como explicó Pepe, pues la informalidad, que estamos en el 57%. No se puede hacer sindicalismo en una sociedad donde la mayoría no se ubica dentro de lo que es un sindicalismo. Lo mismo pasa con la seguridad social. Con la seguridad social, el principio de la seguridad social inicial es lo que se llama la universalidad. Quiere decir, tiene que estar la mayor cantidad posible de la población. No tenemos seguridad social, porque no está más del 50%. Si el 57% y los desempleados que en conjunto llegan alrededor del 70%, entonces nosotros, tanto en el movimiento sindical como en la seguridad social, tenemos poco espacio para trabajar. En el sindicalismo, el número de empleados públicos es el más grande de nuestro país y solamente hay 2 sectores que están sindicalmente reconocidos, pues eso fue una decisión del doctor César Estrella Sadrá cuando era ministro de Trabajo, que reconoció la ADP, los maestros y las enfermeras. Pero después todos los empleados públicos está prohibido organizarse sindicalmente, no existe movimiento. Que usted me hablaba de 500.000 empleados públicos aproximadamente. Alrededor de 500.000 empleados públicos hay, quiere decir, es el principal empleador. Entonces, nosotros tenemos poco espacio para trabajar en la seguridad social. Por ejemplo, cuando se habla que hay un gran porcentaje en la seguridad social, se refiere al sector de la salud solamente, lo subsidiado. Pero lo subsidiado es fácil.
porque los médicos que atienden a los subsidiados son los médicos de salud pública y los hospitales son los hospitales del Estado. Quiere decir que el gobierno puede entrar la cantidad que quiera a los subsidiados, pero al contributivo no, porque hay que pagar y hay que cotizar. Y el Estado, por ejemplo, la cantidad de millones de pesos que hay en los fondos de pensiones, ahí no hay ningún aporte del Estado. Claro. Eso es aporte de los empleadores y de los trabajadores. Que ese es otro tema. El Estado no paga. Entonces, cuando Hay tú que ves marchar por eso. los números de eso, hay números, por ejemplo, la República Dominicana dice, subió un 6%. Pero ¿dónde se ve eso? ¿Quién lo ve? Hay gente pobre que vea que ha aumentado un 6% en sus ingresos. No hay. Hay personas que reciben no el 100%, no, el 2000%. Pero no hay una igualdad, no hay un equilibrio en la población de la producción, los empleadores y los trabajadores. O la economía que crece cada año. Bueno, la economía que somos una de las crece que ya, más ahora crecemos creció un en la región. 6%. Exacto. Entonces, bueno, ¿dónde están los porcentajes? Nosotros no hay una política social. O sea, De distribución de riqueza, ¿no? el Estado tiene que elaborar una política social y decir, nosotros vamos en lo social para este camino. Entonces ahí se elabora quiénes son los que participan en una política social. Las cooperativas, la seguridad social, todo lo que es social participa ahí. ¿Hacia dónde vamos nosotros en lo social? No hay. El movimiento sindical es un reflejo de la sociedad dominicana. Eso quiero preguntar. Es un porque reflejo. Estoy razonando en todo eso que usted está planteando y, bueno, pensando un poco en la cultura dominicana, Bueno. en nuestra idiosincrasia. O sea, el hecho de que tengamos quizás en el futuro más personas formalizadas aseguraría que el movimiento sindical sea más fuerte, de que más personas vayan a la marcha, vayan a la exigencia de esos derechos, o por el contrario estamos rezagados, Bueno, por entretenidos ejemplo, y conformes. La diferencia que hay del sindicalismo cuando recomenzamos era eso, que era lo que había en la República Dominicana. Era un país agrícola y dentro de la agricultura la industria azucarera era lo principal. Y estaban organizados en sindicatos azucareros, en ligas agrarias, y la industria era más expandida. Ahora se ha reducido las industrias. ¿Qué han hecho los grandes empresarios, las grandes empresas? La han dividido, la han subsidiado, la han fraccionado para que ya no existen los grandes sindicatos como habían, Telefónico, de electricidad, azucarero, ahora son pequeños. Las pequeñas y medianas empresas son la mayoría en la sociedad. ¿Y qué sucede? Una mediana empresa, el promedio es 15 trabajadores, pero la ley establece que son 21 trabajadores para hacer un sindicato. Entonces no puede ser un sindicato en la pequeña y mediana empresa. O sea, que ha sido quizás pensado y articulado de esta forma, Pepe. Pero hay que entender algo. Mire, por ejemplo, a nivel internacional se discute hoy, de eso que habla con Mercedes, el futuro del trabajo se discute hoy, Tatiana. Se discute hoy. O sea, a nivel de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, y de los grandes sindicatos de Europa, se discute el futuro del trabajo. Porque ha habido un proceso de desplazamiento, inclusive, hay que decirlo así, del obrero calificado por la automatización. Y sindicatos en Alemania han perdido base. En Estados Unidos también. Todavía salió una estadística hablando de que en el tema de la industria automovilística estadounidense han perdido 40 millones de personas. Y este señor que se ataca tanto, ¿verdad? El presidente estadounidense que llegó sobre la base de que supuestamente toda esa pérdida de empleo que hubo, que ha habido, etcétera, etcétera, la iba supuestamente a recastar, porque iba de nuevo a promover una industria estadounidense fuerte, próspera y demás asuntos. Entonces, hay una crisis que va mucho más allá incluso de lo que es el contexto nuestro, República Dominicana. Ella decía algo que yo no me interesa no pasarlo por alto, que ella decía, y cuando tú preguntabas, el tema canasta-salario. Y aquí, por ejemplo, en una discusión el Comité Nacional de Salario, una funcionaria del Banco Central fue, ¿verdad? Y ella decía, no, es que hay 5 quintiles que son los que establecen el tipo de categoría de consumidor. Entonces usted tiene el 1, el 2. Entonces ella decía, es que ustedes pretenden
que sus trabajadores estén en el quintil 5. No, ellos están en el quintil 1. Entonces, en el quintil 1, una persona con 13,000 pesos compra la canasta de quintil 1. Tatiana, la pregunta grande fue para ella. ¿Qué usted le pone a esa canasta que está en el quintil 1? ¿Qué usted le pone ahí? O sea, ¿qué usted le pone dentro? Y eso solamente la canasta, porque hablábamos de otros gastos, inversiones. Claro, que ser humano. entonces no encontraba, por supuesto, qué ponerle, Claro. porque no es fácil ponerle ahí. A esa Porque sea salami, plátano, vamos, bueno, pues Sí. chévere, ¿Me ¿verdad? entiendes lo que? No encontraba qué hacer. O sea, que ponerle ahí, porque no es fácil, ¿verdad? Claro. Hacer eso. Vamos a hacer algo. Nos vamos a la publicidad. Cuando estemos de regreso, retoma la palabra. También quiero escucharte, Fernanda. Y hablemos de esta reforma y hablemos de las comisiones tripartitas que se han estado conformando desde hace varios años. Después de la publicidad, continuamos. De regreso, hablamos de la situación actual del trabajo en la República Dominicana. Bueno, temas sensibles, los cuales quisiéramos desarrollar en esta segunda parte: conciliaciones, aspectos procesales del Código Laboral, cesantía, forma de los contratos, la jornada, los derechos de la mujer, incluyendo el tema del embarazo, que ya hay algo positivo, al menos, ¿no? La discusión sobre el código que se retomó y, bueno, es probable que se extienda un poco más. ¿Cuál es la situación? Retomamos la palabra con usted, Cerda. Bueno, yo quiero hablar de una cosa que nos afecta mucho y es la educación de los trabajadores. O sea, una de las cosas que nosotros vamos a hacer más hincapié es en la formación de los trabajadores, porque todos estos datos, todas estas informaciones, eso lo maneja un grupo muy pequeño de personas, pero los trabajadores en las bases tienen otras inquietudes y otras necesidades que no son los números, La principal, solamente no son los subsistir. datos, sino es su formación. O sea, primero partiendo, ¿qué es un trabajador? O sea, ¿qué es la función de un trabajador en la sociedad? Entonces, un trabajador es una persona que tiene que trabajar para poder brindar un servicio a la sociedad, pero necesita la educación. Claro. Los patronos no les interesa que el trabajador esté preparado, capacitado. Eso lo hace el movimiento sindical, que se dedica a su organización y a la orientación. Entonces, para un trabajador normal, todos estos números son cosas simbólicas que no les representan. Lo que representa es su condición humana y su condición como trabajador. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en la formación de los trabajadores, a todos los niveles, comenzando desde las bases con los dirigentes sindicales, los nacionales y todo, porque hay una carencia, una necesidad y una carencia del alimento de la educación para los trabajadores. Si no nos educamos, aunque no aumenten, lo despilfarramos por otra parte. Uno tiene que aprender a hacer un presupuesto familiar para el ahorro, el ingreso que uno tiene, poder administrarlo bien junto con su familia. Y tiene eso. Yo tengo unos libros, esos libros que están ahí son libros sindicales. Un libro es una novela explicando cómo se hace un sindicato en la ciudad, cómo se hace una organización en el campo y la unidad que debe haber de los trabajadores del campo y la ciudad. Y hay toda una historia política y sindical internacional que nos dé a conocer lo que tú dijiste anteriormente. ¿Quiénes son los que han luchado para que hoy tengamos estos tipos de derechos y de libertad de los trabajadores en toda parte? Porque eso no viene del cielo. Lo poco que nosotros tenemos es el esfuerzo de muchas gente que se han sacrificado, que han perdido su empleo, que han tenido que salir del país. Muchos lo han matado por defender los derechos de los trabajadores. Y esas son parte de nuestra historia que nosotros debemos conocer. Y este es un libro sobre la historia del movimiento sindical en la República Dominicana, desde 1900 hasta el año pasado, en la cual se recoge los principales acontecimientos. Por eso, todo esto de datos, números y cuestiones son secundarios en lo que respecta a la formación intelectual, a la formación integral de un trabajador, para decir, yo estuve en un sindicato 5 años y yo aprendí esto, aprendí estos derechos, aprendí estas libertades, aprendí a defenderme. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos y vemos a los trabajadores como productores, pero nunca los vemos como consumidores. Exacto. Y todos somos consumidores. Claro. Y cuando sube un precio, nadie se moviliza
porque consideramos que eso no tiene que ver con nosotros. Claro. Y son de las cosas que nosotros debemos aprender. El movimiento, Pepe habló del movimiento sindical internacional. Los sindicatos defienden como usuarios como si fueran productores. Y ese es uno de los defectos que nosotros tenemos y debemos superar. De la Y tabla la de habilidades. educación es algo integral en la cual nosotros vamos a hacer esfuerzo para que nuestros afiliados tengan cada día mayor conocimientos generales. Que así sea. De esos 738 artículos, 734. La plataforma, me la da Reyes, para entonces yo hablar del tema de la reforma en concreto ahora. Sí, porque quiero preguntarle Sí, también sí. a Fernanda con relación a la educación. Ella que está... No, dejemos a Fernanda ahora, entonces yo le hablo de la reforma. Exacto, Atrás, en sí. la academia y está inmersa en el tema constitucional, porque la educación sabemos es base de todos los pueblos, por Claro, supuesto claro. que sí, y si hablamos de la conciencia colectiva, de gente que está empoderada, de que conoce sus derechos, se va a organizar políticamente para exigir, pero con fortaleza detrás. O sea, ¿cómo ves tú eso principalmente desde la academia, desde la gente que tiene otros privilegios, que ha podido formarse, salir, entrar? ¿Está utilizando este conocimiento para defender los grupos vulnerabilizados? Por ejemplo, esto de los sindicatos, en temas específicamente laborales, sirven mucho para armar lo que se llama litigio estratégico. Porque no solamente es tú salir a marchar, o no solamente no tendrá el mismo impacto tú ir a la jurisdicción especializada a interponer una acción de amparo. Actualmente se ha promovido desde otros países lo que se llama litigio estratégico, que utilizan tanto la presión social como también los mecanismos jurisdiccionales de protección de los derechos. Y esto tiene un gran impacto para el establecimiento de políticas públicas. En la presión que ejercen, que en Vale, penal sería el populismo penal, cuando la gente empuja a medios de comunicación, entonces... Y entonces también utilizar los mecanismos de jurisdicción, o sea, interponer acción de amparo, acción colectiva, ya sea dependiendo del caso, o ya sea una acción de inconstitucionalidad por omisión, pero hacerlo en conjunto. Claro. Y eso tiene un gran impacto para poder presionar al Estado para establecer entonces las políticas públicas adecuadas en el sector. Una cosa, Fernanda, desde la academia, ¿cómo ves tú el tema? ¿Se está preocupando, se está conversando esto, se arman algunos debates ahí de interés? Sí, realmente yo he participado en varios diplomados de asuntos de derechos humanos y también en mis cursos ya, en los programas que he hecho. Y sí se está hablando esto del litigio estratégico, porque se quiere fomentar y promover esto para poder tener los cambios a nivel social también en los estados. Es un llamado desde aquí también a esos jóvenes que tienen la oportunidad de una mejor educación, ya sea local o internacional, a interesarse por estos temas. O sea, Exacto. hay muchas situaciones que resolver en el Estado Dominicano, pero el tema laboral para allá. Hablemos de reforma. Bueno, Tatiana, entonces hay que decir, voy a aprovechar a Fernanda y a Gómez Cerda porque los dos me han planteado unos temas importantes, la educación por un lado y el litigio estratégico por otro, ¿verdad que sí? Entonces, para decir lo siguiente, mira, en octubre del año 2013, el presidente de la República, Danilo Medina, nos convocó a nosotros por una solicitud del empresariado, que le planteó a él que ellos querían un diálogo tripartito para la reforma al Código Laboral. Ellos utilizan la palabra modernización del Código Laboral. Entonces el presidente nos convocó y en la convocatoria nos dijo que el empresariado le había planteado, Fernando, que ellos querían modificar lo referido al aspecto procesal del código, porque había muchos abogados, Tatiana, como te he dicho, abusando del procedimiento, haciendo demandas temerarias, embargos indebidos, demandando por trabajadores que no eran tales, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Los empresarios lo plantearon. Y nosotros le dijimos al presidente que si era eso, nosotros también estábamos de acuerdo en hacer los ajustes que hubiese que hacer. Por lo siguiente, nosotros, ganar. Nosotros no ganamos nada, Tatiana, con que una empresa se perjudique, al contrario, Claro. Perdemos. No, y con en injusticias, definitiva, porque ¿entiendes? se dan, Claro, hay que decirlo, perdemos, se dan. ¿verdad? Porque en definitiva, si hay tanta informalidad, Claro. a nosotros lo que nos conviene es preservar las empresas formales, ¿verdad? Impulsarlas, no maltratarlas, ni mucho menos. Entonces, después que nosotros entramos en la conversación, estamos hablando de 2013, estamos en el año 2018 ahora. De ahí en adelante,
hemos estado en todo un proceso con mucha alta, con mucha baja, con rotura, desencuentro y encuentro, en que los empresarios nos han demostrado que ellos no solo querían el tema procesal. También ellos querían tocar temas contractuales de la mujer, temas contractuales de la juventud, temas referidos a la cesantía laboral, o sea, a las prestaciones, a la jornada, al tema de la contratación de los extranjeros, al artículo 539, que es más o menos el corazón del código a nivel de los procedimientos. Y por eso, aunque mucha gente se pregunta, ¿por qué tan largo el proceso? No, es largo porque hay intereses, sencillamente. Intereses de un lado, intereses de otro. Nosotros representamos un interés, los empresarios representan otro. Entonces, cada quien, por supuesto, tiene su posición. En esto, yo debo decir, por ejemplo, que los empresarios están muy preocupados porque ellos establecen el tema de la cesantía como supuestamente un procedimiento establecido en el código que le quita la oportunidad de que se genere más empleo. Ellos alegan que sale costoso, dicen ellos, el despido. Utilizan ese término. Y uno dice lo siguiente, Tatiana. Mira, aquí tenemos un proceso que es claro y es el hecho de que existe en el país el derecho al desahucio libre. Hablo del litigio estratégico, al desahucio. El empresario puede desahuciar al trabajador cuando le estime conveniente sin alegar causa. Es decir, no tiene que explicar por qué. ¿No entiendes? No tiene que explicar por qué. Desahucio es desahucio. Ahora, el legislador entonces cubrió eso diciendo debe pagar, como consecuencia de ese poder omnímodo que tiene, una indemnización por cesantía a ese trabajador que tú despides. Claro. Como dice el trabajador, mi liquidación. Tú ves que eso es lo que la gente busca, mi cuarto. Bueno, entonces, si tú dejaras al empresario libre de poder hacer un desahucio sin el compromiso de indemnizar o de indemnizar por un bajo costo, de pagar desahucio por un bajo porcentaje, lógicamente la movilidad laboral que habría en el país sería mucho mayor y eso que está hablando Gómez Cerda sería peor todavía que lo que es. Por eso nosotros hemos mantenido un atrincheramiento en esa posición diciendo, en un país donde no hay un seguro de desempleo, una protección de la persona, el trabajador tiene necesidades inaplazables. Si tú lo dejas sin esa posibilidad de cubrirse con eso, el día que le digan, mire, su asunto terminó aquí, a la calle, ¿dónde va? ¿Me entiendes? Eso lo que va a desatar es violencia, contradicciones y demás asuntos. Y hay que decirlo, nosotros hemos convenido con los patronos que sí estamos de acuerdo en el aspecto procesal. Incluso para lo que dice ella cuando estableció los litigios estratégicos, establecimos con ellos crear un sistema de conciliación. Tatiana, lo establecimos. Pero se supone estamos que dispuestos ante el tribunal de trabajo es lo primero. Un sistema de conciliación. Para si no hay conciliación, bueno, pues lo vamos. Y hemos dicho inclusive que estamos dispuestos a un sistema de conciliación extra el tribunal de trabajo, porque ellos dicen que el tribunal de trabajo no le interesa conciliar, no concilia. Entonces hemos dicho, bueno, para no judicializar todos los conflictos, entonces, vamos a crear un procedimiento que permita que la gente, antes de ir al tribunal, tenga la oportunidad de buscar vías de conciliación. O sea, pero si no están conciliando en el tribunal, ¿conciliarían entonces bajo ese mecanismo que usted propone? Ellos sí, se podría, sí, porque muchas cosas se concilian fuera de los tribunales. Sí, muchas cosas se concilian. Claro. Donde hay sindicatos se concilian, ¿entienden? Donde hay un sindicato, tú resuelves miles de problemas sin que vayan a tribunales. Tú lo concilias. No hay muchos abogados laboralistas también. En todas partes no hay sindicatos. Que lo logran. Exactamente. Uno se reúne a veces fuera del tribunal con las empresas y logra un acuerdo sin necesidad de llegar a un tribunal. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Es eso ya, crearle como una estructura que sea mandatoria, ¿verdad? Con cierto tiempo, por supuesto, de duración y oportunidad a la conciliación. O sea, lo que quiere decir que no es que los sindicatos no hemos cerrado. El código tiene 738 artículos. La cerración, la actitud que nosotros hemos planteado de campo de no negociación se refiere a unos 7 u 8 artículos. Los demás estamos dispuestos a conversarlo, pero
no a ceder, por supuesto, derechos que afecten aún más la situación de los trabajadores en República Dominicana. Y dentro del movimiento sindical, o sea, de los trabajadores, personas a quien ustedes representan o han representado, ¿han encontrado algún tipo de conflicto por no estar de acuerdo con lo que las cabezas proponen o quieren negociar frente al empresariado? No, contamos con un respaldo absoluto. No hay un trabajador, y hay que decirlo, un conserje defiende la cesantía, pero un gerente también la defiende. Porque ambos tienen algo en común, son asalariados, no son dueños de las empresas. Es un machepa. Este gana más, ¿te entiendes? Gana más, pero es un asalariado también. Eso no es de él, Y cuando le toca irse, y le dice, mire, Tatiana de Rosario, usted hasta aquí llegó, claro, hemos decidido ponerle fin a su contrato, usted puede ser la gerente más alta, claro, pero es una asalariada a la hora de la verdad. Derechos de la mujer incluyendo... Sí. Permiso y perdón, me gustaría tratar algo respecto a la cesantía y preaviso. Sucede que también el derecho laboral, a ser un derecho social, requiere de las acciones positivas, pero también requiere de acciones negativas por parte del Estado. Esto lo que sugiere es que el Estado no puede tomar medidas ni tampoco adoptar normas ni reglamentos que disminuyan el contenido o alguna parte de las dimensiones que están establecidas dentro del derecho de trabajo. Este derecho cabe destacar que está protegido por el principio de progresividad y la cláusula de no retroceso. Exactamente. Es decir, que eliminar la cesantía, preaviso, que son ya derechos adquiridos, que fueron conquistados en virtud de situaciones, o sea, es completamente incompatible con la Constitución de República Dominicana. Pero parece que los empresarios no lo saben eso, Fernanda, o es que lo saben y quieren jugar ahí. Ellos lo saben bien. Quieren jugar a la pelota a ver si dan en un rol. No sabría decirle, pero es porque para mí esas son discusiones que no se deben tener, Tatiana, aquí hay muchas cosas que hablar. Porque, por ejemplo, si a mí propusieran la eliminación, pero van entonces a proponer otras figuras que protejan mayor. Por supuesto, progresivamente. Exacto, que proteja de una forma más amplia al trabajador, ahí sí, pero no eliminarla y dejarlo vacío. Claro. Eso es Tatiana, completamente incompatible. Las empresas. Y vamos concluyendo. Las empresas tienen abogados, tienen Claro, economistas, tienen recursos humanos, tienen un personal preparado en universidades. El movimiento sindical no lo tiene. O sea, ¿acaso aparecen algunos abogados laboralistas que colaboran con el movimiento sindical, pero no son fijos, como la empresa lo tiene? Claro, entran y salen Hay un porque tienen que estar en los tribunales buscando hay lo un suyo. desnivel entre la preparación de las empresas y ellos saben más que uno, claro. Cuando tú te sientas a discutir un contrato, el abogado, hay abogados y hay economistas y hay todo al lado de la empresa, de los sindicatos no hay, lo que hay son sindicalistas y algunos colaboradores. Por eso la educación es tan importante, claro, porque los cursos que se dan en los movimientos sindicales son cursos de semanas, de días, de horas, mientras que ellos son en universidades. Entonces tú tienes que estar al nivel de los conocimientos, como ha explicado Pepe, para discutir con un bajo nivel educativo. Y es por eso que se requiere la educación de los trabajadores para poder estudiar las leyes, estudiar el código, estudiar la seguridad social, el costo de la vida, todo esto de economía. Eso nos tarda un poquito de largo plazo, pero a corto plazo, o sea, mañana, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? Si pudiéramos llegar a un porcentaje X de la población dominicana, gente que está inmersa o no en los temas laborales, pero es ciudadano y ciudadana, no habitante de República Dominicana, ¿hacia dónde ir? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué le decimos? Ya concluyendo, Cerda. Bueno, yo insisto en la educación. O sea, yo creo que el movimiento sindical tiene que prepararse mejor, capacitarse mejor y capacitar sus dirigentes y las bases. Y eso lleva tiempo y lleva muchos recursos humanos y económicos. Y a largo plazo está en la educación de los sindicalistas. Okay, Pepe. Vamos, como dijo Fernanda, vamos a hacer un tipo de acuerdo, como se ha dicho, referida al tema procesal, en lo que esa palabra, ganar, claro, pueda ser factible, pero no quieran más de ahí, no quieran tanto, porque en definitiva, el que mucho aprieta, poco abarca, se dice. Sí. Pues puede pasar así. Pero entonces lo vamos a lograr, Pepe. ¿Tú crees que esos yo creo que si se concientizan, consensos se pueden lograr? Nos toca una reunión el jueves que viene. Estará el doctor Albuquerque, la doctora Maribel Batista, que son los asesores nuestros.
estarán los asesores de ellos, y se acordó ahí que el Ministerio de Trabajo inclusive lleve una propuesta sobre el tema este de la procesar, a ver si llegamos a un acuerdo en ese aspecto. Ay, mira, existe el Ministerio de Trabajo. Nos dimos cuenta ahora. ¡Wow! Nos dimos ¡Qué cuenta bien! ahora. Saludos, Nos Ministerio de dimos cuenta Trabajo. ahora. Bien. Y existe un ministro de Trabajo también. ¡Ay, también! ¿Cómo allá? Mira vos. Bueno, Fernando, nada, para concluir, con respecto a que realmente se tomen los aspectos vinculantes al momento de estandarizar lo que es el salario mínimo, o sea, que se haga un estudio profundo antes de volverlo a establecer. Y que, por ejemplo, esto le pongan un ojo al asunto de la cesantía y preaviso, que ya cada vez que se pone en palestra pública la discusión del Código Laboral, lo primero que exigen el sector empresarial es la eliminación de estos derechos adquiridos. Y otro aspecto es que realmente el Estado debe de promover y fomentar lo que es la insertación al mercado laboral de las personas discapacitadas. Claro. Y hablo de esta minoría porque en un Estado social y democrático de derechos realmente los derechos de las minorías también necesitan ser debidamente respetados, protegidos y garantizados. Claro. Entonces, para ello, ¿qué se requiere? Bueno, que se adecúen los espacios de trabajo adaptados a ellos y que se les faciliten las herramientas necesarias para que ellos puedan desempeñar una buena función en su ocupación. Claro, y cero discriminación, por ejemplo, Exacto. en el caso de la comunidad LGTBI, que también Claro. sabemos que lo sufren, más mujeres con igual salario, esa brecha que hay que ir reduciendo. Y óyeme, ese aspecto de afrodescendiente que tenemos nosotros y que también lo vemos en muchas posiciones laborales, son muchos temas. No podemos abarcar absolutamente todo, pero sí llamar un poco más a la conciencia, a la movilización y al respeto por los derechos que deben ser progresivos. En las relaciones de poder siempre se da. O sea, quien mantiene la hegemonía, quien tiene el valor y la fuerza económica y política, va a ejercerla en contra del desventajado. Para eso seguiremos aquí, hablándolo, conversándolo y consultando las diferentes voces a modo de crear un poquito más de conciencia. Después de la publicidad, nosotros concluimos con el editorial y algunas ideas que queremos expresar antes de concluir el espacio. Muchísimas gracias, Cerda, Pepe, Fernanda. Gracias. Así las cosas es de ustedes, el espacio queda abierto para cuando quieran utilizarlo. Después de la publicidad, continuamos. Estamos de regreso, no podemos dejar de mencionar la agenda nacional en República Dominicana ha estado cooptada por el tema China-Taiwán. El pasado 30 de abril, República Dominicana rompió sus relaciones diplomáticas con Taiwán y estableció vínculos con la China popular, a la que reconoció como la única China. Recordemos que tras más de 20 años de conflictos, en 1950 culminó oficialmente la guerra civil entre China y lo que al día de hoy conocemos como Taiwán, problema que se debió a que dos facciones se ven a sí mismos como los herederos del gobierno legítimo de China, a lo que significa que China sería unificada. Después de este momento histórico, China queda dividida en dos gobiernos, la República Popular China, que es la de mayor territorio, cuya capital es Pekín y que posee un puesto ante el Consejo de Seguridad de la ONU y que hoy es una de las grandes potencias mundiales, y la República de China, Taiwán, que es considerada por Pekín como una provincia renegada. Sin embargo, la ruptura entre República Dominicana y Taiwán responden al hecho de que Pekín exige a los países con los que mantiene relaciones diplomáticas negárselas a Taiwán. Esto a pesar de que más de 20 países de América Latina y el Caribe, África y Europa y Oceanía sí la reconocen. De aquí nos preguntamos qué implicaciones para nuestro Estado supone esta ruptura. Pues las primeras reacciones nos hicieron esperar, pues tras el anuncio, el gobierno dominicano decidió con efecto inmediato interrumpir las relaciones diplomáticas con la República Dominicana, el cese total de la cooperación bilateral y el programa de asistencia y de grupos técnicos, así como evacuar al personal de la embajada. De su parte, el gobierno de Taiwán recalcó que la ruptura responde a promesas de incentivos financieros
y promesas de inversiones y ayuda al país caribeño, y convirtieron y advirtieron de igual forma que China no cumple sus promesas con los países con quienes establece lazos diplomáticos. Sin embargo, se espera que esta nueva relación dé paso a la posibilidad de aumentar las exportaciones agropecuarias, puesto que gran cantidad de esos productos así lo son. Asimismo, algunos expertos apuntan a que se reforzará la exportación de manufacturas a Estados Unidos porque el país asiático aprovecha las preferencias arancelarias establecidas en el acuerdo del DRF-CAFTA. La ventaja indiscutible es que el país tendría un mayor financiamiento para proyectos de infraestructura a largo plazo. Además, esto facilitaría los viajes de turistas provenientes de China, país del que salen cada año 135 millones de vacacionistas. Mientras el presidente Medina dijo que lo único que República Dominicana solicitó es que recibiera a los estudiantes dominicanos en Taiwán en condición de becados y les reconociera las calificaciones de las materias que ya han aprobado. Situación que tiene, debemos decir, en velo a muchos de nuestros jóvenes, quienes ya públicamente han requerido al Estado una salida viable para su actual situación. Finalmente, acotamos que con esta ruptura, Taiwán se queda con solo 19 aliados diplomáticos, 10 de ellos en Latinoamérica y el Caribe, que sigue siendo la zona con mayor apoyo diplomático a la isla. Así las cosas, indiscutiblemente, este tema será más debatido, más conversado en los siguientes días. Es imprescindible, ya concluyendo con nuestro espacio, muy imprescindible diseñar y ejecutar políticas que estimulen la creación de una mayor cantidad de puestos de trabajo satisfactorios. En particular, para los sectores vulnerables, los jóvenes, la mujer, por ejemplo, debemos mejorar la educación para que el capital humano se adecúe a los requerimientos del mercado productivo y actual, pues nuestros esfuerzos de inclusión productiva deben estar encaminados en generar fuentes de empleo en las distintas áreas de la economía, que crece cada año. Por mandato constitucional, la ley debe disponer las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los salarios mínimos y sus formas de pago, la participación de los nacionales en todo trabajo, la participación de las y los trabajadores en los beneficios de la empresa y, en general, todas las medidas mínimas que se consideren necesarias a favor de los trabajadores, incluyendo regulaciones especiales para el trabajo informal, a domicilio, a cualquier otra modalidad del trabajo humano, por lo que la reforma al Código Laboral tampoco puede esperar más. No es fácil emprender, lo sabemos, créanme, pero de ahí a ir reconocer derechos adquiridos de los y las trabajadoras, ni como proyecto, ni como persona, estaremos de su lado. Estaremos marchando en dirección de los intereses de los y las trabajadoras. Será entonces hasta la próxima semana. Gracias a nuestros invitados por acompañarnos, gracias a ustedes por el favor de su sintonía y recuerde que todos nuestros programas están en Así las Cosas, en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en el canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana. Hasta la próxima semana, que tengan feliz resto de este fin de semana. Bye bye.